hemos sumado hoy a nuestra mesa al escritor Marcos Aguinis, un destacado intelectual que ha sido secretario de Cultura en su momento, en la época de Alfonsín. Ha tenido una muy trascendente actividad en el campo de la gestión cultural y en los últimos años varios libros, algunos novela histórica como La gesta del marrano y el último, Lioba, que versa sobre la etapa inicial de León Trotsky hasta llegar a 1917 y a la Revolución Rusa, para hablar un poco sobre su último libro, sobre Trotsky, sobre la Revolución Rusa y sobre la novela histórica en general. Lo hemos convocado a nuestro diálogo habitual con Juan José Sebrelli. Vamos a los auspicios y enseguida retornamos para el inicio del diálogo. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Informate 0822 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Juan José, te invito a introducir a Marcos en el tema. Bueno, de todas las ciencias humanas, la historia es la que más se acerca a la literatura, porque es narración. Aunque después viene una época, la época de los anales, que se puso de moda escribir historias sin personajes y sin fechas. Y surge de esta predisposición de la historia a la narración, surge el género de la novela histórica, que se remonta ya al siglo XIX con Walter Scott. Y después en el siglo XX surge otro género que es un poco confuso con la novela histórica, que sería la biografía novelada. Un gran auge en los años 30 y 40 de la biografía novelada, eran los grandes bestsellers, Stefan Zweig, Emil Ludwig, a tal punto que llegó un momento que como se saturó y se desvalorizó el género. Durante varios años estaba completamente desvalorizado. Hasta que en los 80 vuelve de nuevo, ya en un nivel superior también, con más documentación, con más detalles y demás que no existían en las viejas novelas. Y ahí, bueno, vos estás en los dos periodos, porque estás en el primer auge del 80, y hiciste un libro que tal vez te catapultó a la fama, que es La gesta del marrano, ¿no? Esa sería una novela histórica. Y bueno, después ahora ya se olvidó un poco, retomás con otra novela histórica que tiene sus peculiaridades, que ahora las vamos a comentar, que es este libro sobre Trotsky. Yo recuerdo una observación de Balzac sobre la novela histórica. Balzac decía que en las novelas históricas había que cuidarse mucho de poner en el rol protagónico a personajes históricos notorios. Que había que ponerlos, sí, hablar de ellos, o ponerlos en un lugar secundario, o entre sombras, o entre bastidores, pero nunca en el lugar porque se iba a fracasar. Y efectivamente, los grandes escritores del siglo XIX, el personaje histórico por excelencia del siglo XIX, Napoleón, obviamente, claro, fascinó al propio Balzac, fascinó a Stendhal, y sin embargo, a Tolstoy, desde ya que es la más grande novela histórica tal vez de todos los tiempos, que es La guerra y la paz, los tres hablan de Napoleón, aparece, pero nunca lo ponen como personaje protagónico.
Y bueno, en el siglo XX hay dos personajes históricos que son realmente ideales para la novela. Son dos personajes novelescos con una vida aventurera increíble, que son Trotsky y el Che Guevara. Claro. Los dos tienen su novela. Abel Posse escribió una novela sobre el Che Guevara. Los cuadernos de Praga. Los cuadernos de Praga. Pero se las ingenió para evitar por completo al Che Guevara héroe, porque hubiera salido era imposible. Entonces toma que un Che Guevara, que es un personaje casi de novela de espionaje, ¿no? Parece una novela de John le Carré, un Che Guevara disfrazado, anónimo, moviéndose en una ciudad donde nadie lo conoce, escondido, perseguido por el mundo entero, por Rusia y por Estados Unidos. Incluso con otro nombre. Incluso con otro nombre. Y la novela que ahora estamos presentando, que la novela de Trotsky, hay dos novelas en realidad históricas de Trotsky que se han publicado últimamente. Una es la de un escritor peruano muy curioso, Padura. Cubano, ¿no? Cubano, cubano muy raro, porque está revelando un poco el estatus actual de los intelectuales y la censura en Cuba, que ya no es lo que era en la época de Reinaldo Arena, ya no tienen fuerza. Entonces él vive en Cuba, le permite vivir en Cuba y le permite viajar permanentemente. La novela de él, el hombre que amaba a los perros, que es sobre Trotsky, se publica en España, se vende en el mundo entero, pero está prohibida en Cuba. El estatus es ese. Bueno, pero él tuvo también la habilidad de no escribir sobre el Che Guevara en su momento de triunfo, como héroe. Ni se le ocurrió, no está ni en las batallas, ni al frente del ministerio. No, eso hubiera sido... Porque está lo que yo llamo el síndrome Villiquen. Está caer en la figurita de Villiquen, ¿no? En el San Martín de Torre Nilsson. No, lo toma en la vejez, en el exilio, convertido en un marginado, en un pueblo en un barrio suburbano de México. Ahí sí. Y está el caso tuyo, la novela que acaba de salir, donde tenés también la habilidad de evadirte de el Trotsky, héroe del Trotsky en su momento de apogeo, cuando dirigía al Ejército Rojo y ganaba grandes batallas y peleaba con Stalin. Tomás el Trotsky en el exilio, ¿no? El Trotsky en el exilio. En la juventud. En la juventud y en la adolescencia. Que es una novela de formación, en realidad. De iniciación, ¿no? claro. De iniciación, claro. Entonces, ahí se evita y logras crear un personaje atractivo, muy interesante, pero sin caer en ese tabú que señaló Balzac del héroe, porque siempre se termina creando una figurita, ¿no? Una figurita. Me parece, no sé qué tenés que considerar sobre estas... Bueno, en primer lugar, te agradezco estas observaciones porque son las primeras que escucho hablando sobre la relación que hay entre la historia y la novela, sí, y estos puntos de inflexión de esta historia así bastante compleja y laberíntica. En los varios reportajes que tuve sobre el libro, este punto no fue tocado, que te lo agradezco y es verdad, es verdad. Claro, esta obra sobre Lioba, usé la palabra Lioba a propósito, porque claro, era el término íntimo que aplicaban los familiares, los amigos. Cuando yo comencé a revisar un poco la juventud de Trotsky, me di cuenta que es la parte que menos se ha trabajado, efectivamente. Claro. El libro de Padura, el libro que se escribió sobre la muerte de Ramón Mercader. También, el de Semprún. Claro, es otro, me había olvidado. Claro, sí, ese es otro libro histórico. Habla sobre el final de Trotsky, el final trágico, que evidentemente es muy conmovedor, sus relaciones con Frida Kahlo. También, claro, también Carlos Fuentes en los años con Laura Díaz. También, claro. También, ahí es. Sí. Pero no se había desarrollado suficientemente la primera etapa, que es, como dijimos recién, una novela de iniciación, donde describo cómo se va formando un joven idealista y todas las contradicciones y los amores, las pasiones que hay en esa etapa. La hemos vivido. Juan José, la has vivido vos, la he vivido yo, la he vivido Vargas Llosa, la he vivido un montón de gente que ha pasado por distintas etapas y que a lo largo de nuestra existencia, que felizmente es larga, uno va aprendiendo y absorbiendo de la realidad, de la cultura, de los conocimientos.
Y a mí me fascinó este personaje, este joven Trotsky, porque encontré muchos elementos parecidos a los míos. Es decir, él era un voraz lector. Sí. Como te pasó a vos, como me pasó a mí, como te pasó a vos. Es decir, él leía de una forma voraz, aprendió varios idiomas, recorrió casi toda Europa, se conectó con personajes clave de esa época como Máximo Gorki o como Rosa Luxemburgo. Entonces, todo eso eran elementos maravillosos para una novela. Ahora, lo que es cierto, y aquí quiero destacar esta relación brillante que has hecho entre la historia y la novela histórica, es que los hechos reales, es decir, los hechos reales uno no sabe hasta qué punto son reales, pero donde los documentos coinciden, donde pareciera que eso fue realmente lo que pasó, está respetado. Es decir, los grandes acontecimientos están respetados. Lo que no se respeta es, bueno, la parte que son los agujeros negros, los momentos de dudas y la penetración en el alma del personaje. Es decir, cuando él sufre, cuando él padece las prisiones horribles de la tiranía zarista, su exilio en Siberia, sus fugas de película, escapando por los desiertos blancos de nieve, perseguido por los lobos. Bueno, todo eso es maravilloso para una novela, ¿no? Ahora también es muy interesante cómo pintar, cómo reconstruís la época con detalles, que eso es lo más difícil, porque lo otro se puede encontrar en las biografías. Pero ¿cómo te documentaste para reconstruir el clima de la Rusia, de la época? En tu libro, El vacilar de las cosas, vos describís muy bien la etapa final, o la etapa, digamos, que culmina con la Revolución Rusa. Y algunos me han elogiado, especialmente el final del libro, donde se describe el caos, la incertidumbre total que había en ese momento, y bueno, la genialidad de Trotsky, cómo logró él tomar el poder, ¿no? Los materiales abundan, sobran materiales. La tarea de un novelista que quiere escribir un buen libro es tratar de hacer una selección inteligente, dejar muchas cosas a un costado, porque eso dispersan, eso aburren al lector, eso le da la sensación de que el autor no sabe hacia dónde va. Sí. Marcos, ya que mencionaste el vacilar de las cosas, ahí Juan José hace una distinción entre febrero y octubre. Así es. Y él, digamos, introduce la idea de que en realidad la Revolución Rusa empezó siendo una revolución burguesa. Sí. Después Claro. termina siendo algo distinto. ¿Vos participás de esa idea? Sí, completamente. Yo creo que efectivamente se produjo una revolución llamada burguesa o socialdemócrata, claro, que equivaldría a los actuales socialismos democráticos que existen en el mundo y que nosotros vemos con buenos ojos. Sí, sí. Pero Kerensky era un ser débil, dubitativo, y no se atrevió a tomar la medida que el pueblo ruso necesitaba con urgencia, y era acabar con la guerra, con la guerra de Alemania. Si hubiera hecho eso, él quedaba en el poder. Quedaba en el poder y no se producía la Revolución Rusa. Pero Kerensky no se daba cuenta que venían millares y millares de soldados con muertos de hambre, con heridas, y que estaban enloquecidos. Y la posición de Lenin y de Trotsky era hacer la guerra a todo precio, a cualquier precio. Y tan es así que el primer tratado de paz se realiza entre Rusia y Alemania porque... Brest-Litov. La renegociación de Brest-Litov, donde Rusia cede todo con tal de hacer la paz. Y eso consolida